Hola a todos y sean bienvenidos a la cuarta edición de Ego Cusqueño, tu espacio para mantenerte informado de las noticias locales, nacionales e internacionales. Mi nombre es John Emerson y para mí es otra vez un placer volver a acompañarles en esta oportunidad. En el episodio de hoy les traemos algunas de las últimas novedades que están marcando tendencia en nuestra región y también obviamente lo más destacado a nivel nacional. Así que sin más preámbulos, comencemos. Y comenzando con el desarrollo de noticias, en Cusco, el Parlamento andino declara como patrimonio cultural al tradicional plato del chiriucho. Esta distinción busca destacar el aporte a la cultura y al turismo mediante uno de los más notables y emblemáticos platos de nuestra gastronomía cusqueño, que tradicionalmente se disfruta durante la celebración del Corpus Christi. El chiriucho, uno de los platos bandera del Cusco, fue declarado como patrimonio cultural por el Parlamento andino, conformado por 5 países de la comunidad andina, quienes visitaron la ciudad imperial. La distinción busca destacar el aporte a la cultura y al turismo mediante uno de los notables más emblemáticos platos de la gastronomía cusqueña, informaron desde el Parlamento andino. Buscamos destacar este plato típico para promover el turismo en Cusco, pero también en la comunidad andina, además que se integre el aporte cultural y a la experiencia de las personas que visitan el Perú, indicó Cristina Reyes, presidenta del Parlamento andino. A nivel nacional, Keiko Fujimori informó en sus declaraciones juradas que recibió 3.65 millones por supuestas coimas en su campaña electoral 2011. En el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 2010 y el 23 de mayo de 2011, Keiko Fujimori recibió de Dionisio Romero 3.75 millones en 7 armadas, como lo acreditó una inspección en una reserva de la Superintendencia de Banca y Seguros. En ese lapso de tiempo, Fujimori ejercía como congresista, por lo tanto, en su condición de funcionaria pública, estaba obligada a presentar su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas conforme a la Ley 27482. Al expresar públicamente Dionisio Romero los aportes clandestinos a favor de Keiko Fujimori, el 18 de noviembre de 2019, la ex candidata presidencial en su cuenta de Twitter no solo confirmó haber recibido el dinero, sino también reconoció que lo había ocultado. La reserva de los aportes de campaña privados fue un compromiso que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias, escribió Fujimori. Se nos pidió que estos aportes se mantengan en absoluta reserva por temores a represalias, tal como el señor Dionisio lo ha confirmado hoy en su declaración ante el Ministerio Público. Pero el acuerdo privado con Dionisio Romero no exceptuó a Keiko Fujimori a cumplir con reportar los 3.65 millones que recibió en aplicación del artículo 3 de la Ley 27482. De acuerdo con la base de datos de las declaraciones juradas de la Contraloría General de la República, Keiko Fujimori presentó 3. En ninguna la presidenta de Fuerza Popular consignó los 3.75 millones que le proporcionó Dionisio Romero. Entre noviembre y diciembre de 2010, Dionisio dispuso de efectivo del Banco de Crédito del Perú para suministrar $700,000 equivalentes a 2.520 soles a Keiko Fujimori conforme, y entre enero y mayo proporcionó 2.950.000 equivalente a 11.210.000 soles. Es decir, Keiko Fujimori recibió el equivalente a 13.730.000 entre noviembre de 2010 y mayo de 2011. Este monto no ha sido registrado para la ex candidata presidencial en sus declaraciones juradas como estaba obligada. En el ámbito internacional, el gobierno de China suspende conversaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre el control y la proliferación de armas nucleares debido a las ventas de estas armas a Washington a Taiwán. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lian Jian, indicó que la capital estadounidense ignora la firme oposición y las repetidas quejas de China y continúa vendiendo armas a Taiwán. Además, afirmó que estas acciones negativas causan un grave daño a los intereses del gigante asiático. En ese sentido, Lian ha hecho hincapié en que, para ello, Estados Unidos debe respetar los intereses esenciales de China y crear las condiciones necesarias para un diálogo y unos intercambios entre ambas partes, según ha recogido la cadena de televisión estatal china, CCTV. Estados Unidos ha continuado sus ventas de armas a Taiwán y ha emprendido una serie de acciones negativas que dañan gravemente los intereses centrales de China y socavan la confianza política mutua, agregó el ministro chino. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó la medida china como lamentable y acusó a Pekín de seguir
el ejemplo de Rusia al vincular el control de armas nucleares con otros objetivos en las relaciones bilaterales. Estados Unidos y China mantuvieron en noviembre unas conversaciones sobre el control de armas nucleares como un intento de aliviar la desconfianza antes de una cumbre entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping. Desde la reunión no se anunciaron nuevos diálogos y en enero un funcionario de la Casa Blanca pidió a Beijing responder a las propuestas sobre la reducción de riesgos. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Esto fue todo y nos vemos en la siguiente edición. Gracias. En el canal de YouTube Eco Cusqueño es crucial no solo conocer los pasos para iniciar un emprendimiento, sino también inspirarse con historias de éxito de emprendedores de nuestra ciudad. En nuestra sección de emprendimiento vamos a presentar la historia de Joana, una destacada emprendedora, y también vamos a compartir unos valiosos tips sobre su camino emprendedor. Muchos me preguntan quién es Joana y solo atino a sonreír y sí, soy yo. Esta es la historia de Joana, conferencista y empresaria, que presenta sus diversas obras de arte en todo el mundo. Podemos definirla como una artista. Actualmente, Joana Accessories cuenta con 8.000 seguidores en Facebook y más de 10.000 seguidores en Instagram, catapultándose como uno de los emprendimientos estrella de nuestra ciudad. ¿Cómo nace Joana Accessories? Joana Accesorios nace hace 7 años, pero en realidad la marca como tal nació cuando yo tenía 8 años. A raíz de un accidente que estuve un año en silla de ruedas fue donde yo encontré ese amor y el arte por las bisuterías, las joyas y todo ello. Después de ello empecé vendiendo en la universidad. De hecho, a mí me encantaron los negocios desde un inicio. Me encantaba mucho poder tener muchos retos, y es donde en una clase de ventas prácticamente me obligaron a subir al transporte público, y ahí es donde aprendí a vender y comencé vendiendo de todo. Tuve tiendas de todo tipo. Creo que ahí va mi primer consejo: si es que quieres emprender, prueba todo lo que puedas para que así encuentres realmente qué te apasiona. Vendí zapatos, carteras, ropa, comida, café, tortas, repostería, todo lo que podía, hasta que encontré las joyas y dije, esto es, me apasiona, siento que lo disfruto mucho y al mismo tiempo me genera ingresos para poder pagarme la universidad a que le... ¿Qué fue lo más difícil de emprender? Retos durante todo este tiempo en la marca. El primero fue cuando estaba iniciando. De hecho, yo no tenía idea cómo empezar una marca o una empresa y no sabía ni siquiera que era un logo. La primera vez que me dicen, pásanos tu logo para colocarlo en un flyer, recuerdo, para que me hagan una promoción en una revista, la única idea que tenía del logo era que era Nike. Entonces mi primer logo es Joana y la aspa de Nike. Creía que la aspa era para que sea un logo, no tenía idea, tenía 16 años, ni siquiera había ingresado a la universidad. Entonces fue para mí un reto muy grande, el desconocimiento en cuanto a una empresa. A raíz de todo eso me topé con una cliente que me dijo cosas muy hirientes, como que las cosas que yo tenía no eran buenas, que se veía. Yo hacía mis tarjetas en cartulina. Recuerdo que compraba mi cartulina Canson, le ponía el sticker y la cliente empezó a criticar todo mi empaque y me dijo que me dedicara a estudiar, pero ella no sabía que yo ya estaba en la universidad. Entonces ese fue un momento muy retante porque sí me desafió. Yo tenía dos caminos: o cerrar la marca o mejorar el packaging y continuar. Así que ese día empecé a mejorar el packaging. Y el segundo fue la pandemia, el segundo reto más grande que tuve. En la pandemia fue donde se cerraron. Yo logré tener 5 tiendas físicas en Cusco 2, en Abancay 2 y estaba abriendo una en Lima. Y ahí fue donde tuve que cerrar todo, me quedé con mobiliario, sin ahorros, prácticamente estaba en la nada y sola. Ahí fue el reto más grande porque tenía que reconstruir mi negocio desde cero, pero a raíz de eso también fue una bendición porque crecimos exponencialmente durante todos estos años. ¿Qué de diferente tiene Joana al resto de emprendimientos?
Tenemos diferentes aspectos o cosas que hacen que nuestro valor agregado frente al mercado marque la diferencia. Primero, en nuestro packaging. He trabajado bastante en el packaging para que sea único y sobre todo genere emociones a nuestro cliente. Tenemos diferentes tipos de box, a los que los llamamos, con diferentes temáticas. El box de sueños, el box para diferentes temáticas, donde uno al abrir la caja no solo encuentra la joya, sino también vive una experiencia como fotografías, recuerdos, en temas de hasta el olor de nuestras cajas, flores. Tratamos de que no solo sea un adorno, sino que signifique algo. Por eso es que cada joya tiene un significado. Cuando uno se coloca un collar, no solo tenga que adornar un outfit, sino que recuerde un compromiso que tiene, o que ese collar represente algo para nuestro cliente. Entonces trabajamos mucho en el significado de los collares, en nuestro empaque, en el postventa, que es lo que la mayoría se olvida. Entonces tratamos de que nuestro cliente esté satisfecho de principio a final. Y así. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a los nuevos emprendedores? Diría que primero comiencen con lo que tienen, con los recursos que tienen a la mano, en casa, que se arriesguen desde ese primer paso, porque eso es lo que más cuesta. Y en el camino van a ir aprendiendo, encontrando más recursos, más conocimientos, y así van a fortalecer más sus habilidades y así va a crecer su emprendimiento. Atrévanse, no tengan miedo a hacerlo. De hecho, si te vas a caer, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Te levantas. Y sobre todo, algo que siempre recomiendo es que si vas a iniciar tu emprendimiento, recomiendo que lo hagas solo, al menos tu primer emprendimiento. En la experiencia que he tenido, armar sociedades es bien complejo. Entonces, aquí hay cosas muy importantes. Si es que tú vas a emprender o solo quieres dinero, ¿no? Si quieres dinero, busca un producto que en el momento esté súper demandado y te pueda generar alta utilidad, y en este momento puedas vender en cantidades a gran escala y así generar ganancias. Pues si quieres dinero, haz eso. Pero si tú quieres emprender, es completamente diferente, porque emprender es un estilo de vida. Recuerda que los primeros años son de inversión, el retorno de inversión no es inmediato. A mí me ha costado. Son 7 años que tengo con la marca, pero a partir del quinto año recién yo pude tener ganancias, porque todo lo reinvertía, trabajaba mucho, ¿qué más mejoro? ¿Qué hago? Y después de ese tiempo recién he podido encontrar esa libertad de... Ya esta marca inició con 20 soles de la venta de Ole y hoy en día estamos en muchísimas ciudades, hemos vendido internacionalmente y seguimos creciendo, y todo gracias a nuestros clientes y a que confíen en ese sueño, que muchos decían que tal vez no iba a funcionar, que hay muchas joyerías, así como hay un montón de negocios, sí puedes sobresalir en eso. Hoy el segmento deportivo nos hablará de los resultados de la segunda fecha del torneo clausura de la Liga número 1 de Perú. Además, conoceremos ya a los deportistas que nos representarán en París 2024 en los Juegos Olímpicos que se desarrollará en ese país. A continuación, con las imágenes. Resultados de la segunda fecha del torneo clausura. Desde el viernes 19 al domingo 21 de julio se llevó a cabo la segunda fecha del torneo clausura de la Liga 1 2024. Los resultados hicieron que se mueva la punta de la tabla, ya que Melgar y Alianza Lima se posicionaron en lo más alto. Además, Sporting Cristal ha podido levantarse después de la goleada que le propinó a Sport Boys. Alianza Lima pudo vencer 2-0 a Alianza Atlético en su vuelta a Matute. Ambos goles fueron de su capitán Hernán Barcos. De esta manera, el equipo que dirige Alejandro Restrepo logró 2 victorias consecutivas, sumando 6 puntos. Los dirigidos por Gerardo Ameli se quedaron en zona de descenso.
Por su parte, Melgar de Arequipa goleó a César Vallejo en condición de local. Los atacantes Bernardo Cuesta y Jefferson Cáceres anotaron ambos en 2 ocasiones. De esta manera, alcanzaron provisionalmente la cima de ambas tablas. En tanto, los poetas se acercaron a la zona de descenso. UTC pudo vencer a Cusco FC como local en Cajabamba, con goles de Harlin Quintero y Jimmy Pérez. El Gavilán del Norte sumó sus primeros 3 puntos y llegó a las 19 unidades en la tabla acumulada, pero todavía son insuficientes para salir de la zona de descenso. Por su lado, los cusqueños siguen sin sumar puntos en el segundo torneo del año y se quedaron con 29 puntos en la clasificación anual. Sport Huancayo ganó a Deportivo Garcilaso con un gol del atacante Lucas Cano y consiguió salir de la extensa seguidilla de malos resultados en el último tramo de la temporada. Con este resultado se acercó a la primera mitad de la tabla del acumulado, mientras que el Rico Garci perdió el paso tras su victoria en el estreno del certamen peruano. Universitario logró un empate con Atlético Grau en calidad de visitante en Sullana. Con este score, los cremas dejaron pasar una valiosa chance de ser uno de los líderes del torneo clausura. Alex Valera abrió el marcador, pero Mauro Daluz lo empató. Finalmente, Sporting Cristal obtuvo sus primeros 3 puntos luego del contundente score 4-0 sobre Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo, ubicándose en la 5ª casilla del torneo clausura. Martín Cauteruccio se lució con un doblete y fue una de las figuras de los cerveceros, junto a los otros anotadores Santiago González y Rafael Lutiger. Por su parte, los rosados quedaron relegados al puesto 11 con 3 unidades. Perú en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con una delegación cargada de atletismo, Perú está listo para llevar su deporte hasta París. En Tokio 2020 se contó con la participación de 35 atletas peruanos. Sin embargo, en esta edición viajarán 26 de ellos, pasando por maratonistas, judocas, nadadores e incluso de manera destacada surfistas. Ahora, detrás de recientes récords, medallas panamericanas y mundiales, Perú buscará su camino al medallero olímpico. Del total de atletas que conforman este representativo olímpico, 17 participarán en la rama femenina, mientras que 9 lo harán por la rama varonil. La mayoría de ellos serán parte de las pruebas de atletismo, mientras que las siguientes disciplinas con más representantes serán natación, remo, surf y vela. Por esta ocasión, los abanderados serán María Luis Doig y Juan Postigos. Doig será la única atleta peruana en la competición de esgrima y tendrá su participación en los Juegos Olímpicos por 3ª vez. Por su parte, Postigo se desempeñará en judo por 4ª ocasión consecutiva desde Londres 2012. Los comités olímpicos nacionales, tienen la autoridad exclusiva sobre la representación de sus respectivos países en los Juegos Olímpicos, por lo que la participación de cada atleta en los Juegos de París proviene de la selección de su CON para representar a su delegación en París 2024. Tenemos estrellas a seguir en estos Juegos Olímpicos. Kimberly García en la marcha. Los últimos 2 años han sido de ensueño para las 2 veces campeona mundial. En 2022, recientemente ganó la medalla de oro del Mundial de Marcha por Equipos del 2024 y es una de las favoritas para obtener el oro en París. Luca Messinas, surf. Al estar en la posición número 12 del ranking mundial del surfista, es candidata a medalla para esta edición. Actualmente participa en la Championship Tour de la World Surf League y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Santiago 2023. Gladys Tejeda, maratón. La maratonista con más experiencia de la delegación peruana correrá en sus 4º Juegos Olímpicos en Lima 2019, se adjudicó la medalla de oro. Cristian Pacheco, maratón. Tuvo su primera participación en Río 2016 y es uno de los 2 maratonistas en ganar 2 oros en Juegos Panamericanos. María Luisa Doig, esgrima. La esgrimista se encuentra dentro del top 50 de la Federación Internacional de Esgrima y su más reciente logro se dio en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 al adjudicarse la medalla de plata. Juan Postigos, judo. Estos serán los últimos Juegos Olímpicos del judoka, que marcará récord con 4 participaciones. Recientemente obtuvo la plata en el Campeonato Panamericano y de Oceanía Senior de Judo 2024. Esta es la lista de los atletas peruanos en los Juegos Olímpicos 2024 en París. En atletismo y maratón,
Cristian Pacheco, Gladys Tejeda, Talía Valdivia, Luz May Rojas. En atletismo y marcha, Kimberly García, Evelyn Inga, María Luz Andía, César Rodríguez, Luz Henry Campos. En badminton, Inés Castillo. En esgrima, María Luisa Doy. En judo de 66 kilogramos, Juan Postigo. En natación y aguas abiertas, María Bramon Arias. En natación, 100 metros espalda y 200 metros combinados, McKenna de Bever. En natación 200 metros y 400 metros estilo libre, Joaquín Vargas. En remo, Adriana Sanguinetti, Valeria Palacios, Alesia Palacios. En surf, Luca Mesinas, Sol Aguirre, Alonso Correa. En tiro y esquet, Nicolás Pacheco y Daniela Borda. En vela, María Belén Basso, Estefano Pesquiera, Florencia Charela. Estos son la lista de nuestros deportistas que nos representarán en los Juegos Olímpicos de París 2024. Apoyémoslo y sigámoslos a todos en sus redes para que sientan que nosotros los apoyamos. Esto es todo en el segmento deportivo. Hoy en el segmento cultural hablaremos de una joya de la arquitectura inca muy importante para la ciudad del Cusco, el Santuario Histórico de Machu Picchu, un área que comprende 35.000 hectáreas de entorno natural y que se encuentra ubicada en la abrupta selva nebulosa de los Yungas, en la vertiente oriental de los Andes y a márgenes del río Urubamba. Adelante con las imágenes. Machu Picchu, joya de la arquitectura inca. Machu Picchu fue construido en el siglo XV por el emperador Inca Pachacuti, que inició un periodo de expansión y prosperidad para el imperio inca. Pachacútec eligió el lugar estratégico enclavado entre montañas y valles para establecer su residencia imperial y un santuario religioso. La construcción del lugar exigió un trabajo colosal en el transporte de bloques de piedra perfectamente tallados y la construcción de un ingenioso sistema de riego, drenaje y terrazas agrícolas. La arquitectura de Machu Picchu es un notable ejemplo del arte inca, caracterizado por la armonía de sus formas, la maestría en el corte de la piedra y su adaptación al relieve y al entorno natural. Los edificios del sitio están construidos en granito, con bloques de piedra encajados con precisión milimétrica, sin argamasa ni cemento. Los muros están ligeramente inclinados hacia el interior para resistir mejor los terremotos y los derrumbes. Machu Picchu consta con más de 200 edificios y estructuras, repartidos en una superficie de 32.592 hectáreas. Entre los monumentos más importantes se encuentran el Templo del Sol. Este templo circular, construido sobre un promontorio rocoso, estaba dedicado al culto del dios Inti, el dios inca del sol. En el interior del templo hay un nicho donde se colocaban las momias de los emperadores incas y donde se producía un fenómeno astronómico único durante el solsticio de invierno, el Intihuatana. Esta piedra tallada, cuyo nombre significa el lugar donde se sujeta el sol, servía de calendario solar e instrumento astronómico a los incas. Se utilizaba para determinar los solsticios, los equinoccios y las estaciones agrícolas, así como para organizar ceremonias y rituales religiosos. El Templo de las Tres Ventanas. Este templo está compuesto por 3 ventanas trapezoidales que se abren a una terraza y ofrecen una vista panorámica de las montañas circundantes. Las ventanas simbolizan los 3 mundos de la cosmogonía inca: el inframundo, Ucupacha, el mundo terrenal, el Queipacha, y el mundo celestial, el Hanam
Pacha. El templo era probablemente un lugar de meditación y contemplación para los sacerdotes incas. El templo del cóndor. Esta estructura con forma de cóndor, el ave sagrada de los incas, es un impresionante ejemplo de arte rupestre inca. El suelo y las paredes del templo representan el cuerpo y las alas del cóndor, mientras que una piedra tallada en relieve evoca la cabeza y el pico del ave. El cóndor simboliza el mundo celeste y la comunicación entre los dioses y hombres. La plaza sagrada. Esta explanada rectangular rodeada de edificios y terrazas era el centro espiritual y político de Machu Picchu. Servía de lugar de reunión para las ceremonias públicas, las ofrendas a los dioses y las decisiones importantes. Los aposentos reales. Estos edificios residenciales situados cerca del Templo del Sol estaban destinados al emperador inca y su familia. Incluyen dormitorios, baños, cocinas y almacenes, así como un jardín y un patio privados. Machu Picchu fue abandonado tras la caída del Imperio Inca en el siglo XVI, probablemente debido a la propagación de enfermedades europeas y a la conquista española. El sitio permaneció oculto durante siglos, protegido por la selva tropical y sus montañas circundantes, hasta su redescubrimiento a principios del siglo XX. En conjunto, la construcción y las estructuras de Machu Picchu son testimonio de la grandeza del Imperio Inca y de sus extraordinarios logros en arquitectura, ingeniería y planificación urbana. Hiram Bingham era un profesor de historia de la Universidad de Yale que se interesó por las ruinas incas de Perú. En el año 1911 dirigió una expedición para encontrar las últimas capitales incas, Vitcos y Vilcabamba. Por el camino conoció a un granjero local llamado Melchor Arteaga, que le habló de un sitio arqueológico en una montaña cercana. El 24 de julio de 1911, Arteaga condujo a Bingham a Machu Picchu. Asombrado por las ruinas y convencido de su importancia histórica, Bingham dedicó el resto de su vida al estudio y conservación del sitio. Las excavaciones e investigaciones realizadas por Bingham y su equipo han permitido comprender mejor la historia, la cultura y la arquitectura de Machu Picchu. En abril del año 1913, el explorador apareció en la portada de la revista National Geographic, en el País de las Maravillas de Perú, acompañado de 250 imágenes y presentando el relato de Bingham sobre Machu Picchu. Las fotografías y descripciones de Hiram Bingham asombraron al público y despertaron el interés de científicos, viajeros y autoridades peruanas por este patrimonio cultural. Tras su descubrimiento, Machu Picchu fue objeto de un gran proceso de investigación arqueológica en el que se encontraron cientos de cerámicas, herramientas, esculturas, ropas, momias y otros objetos, 4.849 piezas en total, que se enviaron a la Universidad de Yale en Estados Unidos entre 1911 y 1916. Más de 100 años después, los objetos fueron devueltos al gobierno peruano y declarados como patrimonio cultural de la nación. Machu Picchu actualmente es el principal destino turístico de Perú y uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo. Machu Picchu fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983 y fue elegido una de las 7 nuevas maravillas del mundo en el año 2007. Machu Picchu recibe aproximadamente 1.5 millones de visitantes al año, lo que plantea retos para su gestión y conservación. La historia de Machu Picchu continúa por ahora. Se enfrenta a diversos retos con su conservación y gestión. Entre las amenazas naturales figuran terremotos, deslizamientos, la erosión que puede dañar las estructuras y las terrazas. Las amenazas humanas incluyen el turismo de masas y la contaminación causada por la afluencia de visitantes y el desarrollo de infraestructuras alrededor del sitio. Como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es esencial proteger y preservar Machu Picchu para las generaciones futuras. Ahora que ya conocemos un poco más de la historia de Machu Picchu, sintámonos orgullosos y visitémoslo cada vez que podamos. Ahora no te pierdas nuestro segmento educativo.
el segmento educativo nos hablará de un tema muy importante para nuestros pequeños en casa. Hablaremos de las figuras geométricas. Esperemos y presten mucha atención y puedan aprendérselas. Adelante con las imágenes. Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy hablaremos de las figuras geométricas. Las figuras geométricas son superficies o figuras planas delimitadas por líneas que pueden ser curvas o rectas. Como te acabo de mencionar, las figuras pueden estar formadas por líneas rectas o curvas. Observa cuál es la forma de cada una de las líneas. Una característica de las figuras geométricas es que deben ser una figura cerrada. Observa. Esta sí es una figura geométrica porque la figura está cerrada, pero esta no es una figura geométrica porque no está cerrada. Ahora veamos algunas figuras geométricas y sus características. Comencemos con el cuadrado. Contemos sus lados. Tiene 1, 2, 3, 4. Tiene 4 lados y todos sus lados están formados por líneas rectas. Otra característica del cuadrado es que todos sus lados son iguales, es decir, todos sus lados miden lo mismo. Pasemos a otra figura, que es el triángulo. Este tiene 1, 2, 3. Tiene 3 lados y todos sus lados son líneas rectas. Este triángulo tiene todos sus lados iguales, pero no todos los triángulos son iguales. Este es un triángulo equilátero. Todos sus lados miden lo mismo. Este es un triángulo isósceles y su característica es que dos lados miden lo mismo y el otro es diferente. Y por último está el triángulo escaleno, en el que todos sus lados son diferentes. ¿Ya viste? Hay diferentes tipos de triángulos. Conozcamos las características de otro cuadrilátero. Este es el rectángulo. Contemos sus lados. 1, 2, 3, 4. Muy bien, tiene 4 lados. ¿Notaste que todos sus lados son líneas rectas? Pero también todos sus lados, aunque son líneas rectas, no son iguales, porque tiene 2 pares de lados iguales, es decir, 2 lados cortos y 2 lados largos. Otra figura geométrica es el romboide. Este tiene 4 lados. ¿Ya lo viste? Otra característica es que todos sus lados están formados por líneas rectas y tiene 2 pares de lados iguales, así como el rectángulo. Tiene 2 lados cortos y 2 lados largos. Veamos otra figura geométrica, que es el rombo. ¿Ya sabes cuáles son sus características? Bien, tiene 4 lados. Todos sus lados están formados por líneas rectas. Y el rombo tiene sus 4 lados iguales. Las características del trapecio son: tiene 4 lados. ¿Ya viste cuáles son sus 2 lados iguales? Estos son sus lados iguales, que son los que miden lo mismo, pero sus 4 lados están formados por líneas rectas. Veamos esta figura, que es el pentágono. El pentágono está formado por 5 lados iguales y todas las líneas de sus lados son líneas rectas. Por lo tanto, como es pentágono, también todos sus lados son iguales. Es el turno del hexágono. ¿Ya sabes cuántos lados tiene y si sus lados son rectos o curvos? Veamos si lo que pensaste es la respuesta correcta. El hexágono tiene 6 lados. Todos sus lados son líneas rectas. También todos sus lados son iguales. ¿Acertaste en las características del hexágono? Pasemos a otra figura con más lados, que es el heptágono. Y como podrás observar, tiene 7 lados. Todos sus lados son líneas rectas. Y también todos sus lados son iguales.
¿Lo conocías? Ahora veamos el octágono. Y como su nombre lo dice, tiene 8 lados. Está formado por líneas rectas y sus lados son iguales. ¿También lo conocías? Observa, octágono. Una figura de 8 lados. Otra figura geométrica es el decágono. ¿A qué te suena la palabra decágono? Muy bien. Esta figura tiene 10 lados. Todos sus lados son líneas rectas y al igual que las anteriores, todos sus lados son iguales. Te presento el decágono. Por último, hablemos de una figura que tiene solo un lado. ¿Ya sabes cuál es? ¿La conoces? Muy bien, esta figura es el círculo. Este solo tiene un lado y como puedes ver, su lado está formado por una línea curva. ¿Ya lo viste? Hay otras figuras que solo tienen un lado y estas son el óvalo. Este solo tiene un lado y su lado está formado por una línea curva, al igual que el círculo, ¿te acuerdas? Pero la diferencia entre el círculo y el óvalo es que el óvalo está más alargado y el círculo es redondo. ¿Ya encontraste la diferencia? Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya conozcas las características de las diferentes figuras geométricas. ¿Puedes encontrarlas a tu alrededor? No olvides suscribirte al canal y compartirlo para seguir aprendiendo más. ¡Gracias! Esperemos que hayas prestado mucha atención al segmento educativo. Ya puedes reconocer qué figuras geométricas tienen algunas cosas en tu hogar o en la calle. Esperemos y las puedas distinguir después de este video. Muchas gracias por seguirnos.